Además, nuestro tele es 100% eléctrico. Tenemos tarifas especiales para los residentes de la región de Aysén. Visita nuestra web entrecumbre.cl. Te esperamos. Canal 4. Programa Conversaciones Constitucionales en Puntos de Vista, también una invitación de Radio Coyhaiqueonline.cl y alianza con la televisión. En el día de hoy vamos a conversar dos temas importantes que están relacionados con la justicia y también con las viviendas que se plantean en la propuesta constitucional. Para ello vamos a conversar con don Cristian Cornejo Droguet. Él es abogado litigante, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, además con múltiples diplomados en varias áreas del derecho, docente de educación superior. Saludamos entonces a don Cristian Cornejo Droguet. Don Cristian, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos varios temas que conversar en este espacio, conversaciones constitucionales para ir presentando la visión respecto a lo bueno, lo malo de podría tener esta propuesta que está a oferta del país, claro, que tiene que tomar una decisión el próximo 4 de septiembre. Cristian, en esta propuesta están los derechos para los pueblos originarios. ¿Cómo ves ese tema desde la perspectiva jurídica? Desde la perspectiva jurídica, el derecho a los pueblos originarios. Bueno, a los pueblos originarios en este caso en particular, tal como señala acá en el texto propuesto, se les da un estatuto jurídico diverso, un estatuto jurídico, entre comillas, podría decirse casi privilegiado, ¿no? Cierre comillas, puesto que se le da una serie de garantías de acceso, ¿no? De goce, de restitución, entre otras, de la autonomía en este caso. Y eso obviamente los puede superponer respecto del resto de la población, ¿no? ¿Cuáles son los derechos más complejos que tiene esta propuesta? Los derechos más complejos que tiene esta propuesta, más que derechos complejos, creo yo, es cómo entender la propuesta, ¿ya? Y poderla materializar, poderla en este caso, ¿cierto?, colocarla en práctica, ¿ya? Puesto que en armonía, por así decirlo, tal como usted presentaba, ¿cierto?, lo bueno, lo malo, a la lectura simple, a la lectura en este caso novelesca, por así decirlo, es armónico. Es un texto seductor, ¿no? Es un texto que en este caso atrae a la masa. Pero en ese caso la complejidad viene dada en que el texto es una ley, para todos los efectos, valga la redundancia, legales, ¿no? Y debe entenderse como tal. Y esta eficacia, ¿no?, o más bien dicho, ¿cierto?, esta garantía, ¿no?, va a depender en este caso de la robustez, por así decirlo, que tenga el Estado para poder dar el acceso, la garantía, ¿no?, la efectividad de los mismos, ¿ya? Amén de lo anterior, ¿cierto?, no sé, pues el excesivo abanico de derechos sociales, ¿ya?, que se están ofertando a la ciudadanía son bastante seductores, ¿no? Pero obviamente no se ha sopesado en la balanza cómo se van a costear. Y en eso hay que colocar mano también. ¿Cuáles son las mayores complejidades de esta propuesta de tener, como se ha señalado, dos justicias, para el pueblo originario y para el pueblo chileno? Sistemas de justicia, ¿no? Sistemas de justicia. En este caso, ¿cierto?, el texto propone un sistema en paralelo que va a convivir de forma armónica, ¿no?, con el sistema ordinario de justicia como se conoce, ¿ya? Y en este caso, en particular, ¿no?, los pueblos originarios van a tener un sistema propio, adecuado a sus tradiciones, costumbres, cosmovisiones, como ellos se autodeterminen, en razón, obviamente, de esta, valga la redundancia, autonomía
ya para su ejercicio propio de los derechos, ¿no? Esa justicia no tiene que crearse, tienen que crearse leyes, tienen que crearse tribunales ad hoc, ¿cierto? Para el cometido, ¿no? Pero sin embargo, ¿cierto? Respecto de los, entre comillas, ya que hablamos de pueblo originario, ¿cierto? Para los que somos mestizos, por así decirlo, ¿no? Para el común denominador, seguimos con la justicia ordinaria, ¿no? Lo que sí hay silencio, ¿no? Lo que se llama el silencio de la ley en cuanto a cuál va a ser en este caso un tribunal competente para conocer de un asunto en el cual tenga implicancia alguna persona de algún pueblo originario versus una persona común y corriente, por decirlo de alguna forma, ¿no? No hay una especificación de cuáles son las materias, puede ser penal, civil, laboral, no sé, justicia vecinal o policía local, la que usted quiera colocarle. No hay determinación. Y en ese caso tendría que haber preferencia respecto a la persona que es de pueblo originario para que ese tribunal sea el que conozca, ¿no? De la contienda. Ahí hay que tener especial cuidado en todo caso porque se ha escuchado constituyentes los cuales han mencionado que las materias que sean derecho penal, las que tengan que ver con crímenes, simples delitos, ¿no? Para que la gente entienda, hurto, robo, lesiones, ¿cierto? Va a ser un tribunal penal. Pero no, señor, la ley o la propuesta en este caso no hace mención a nada, ¿ya? Por lo tanto, podría entenderse en ese caso de que tendría que ser el tribunal competente el que se cree para ese efecto, ¿no? Indistintamente de cuáles sean las personas involucradas. Y ese se va a generar a través del Congreso. Claro, del Congreso de turno. Si al final, seamos sinceros en este caso, no sé, pues los congresos o la eventual futura Cámara de Diputados y Diputadas, ¿cierto? Tendrá sus integrantes conforme la votación popular del momento, el momento que sea. ¿Se podría lograr consenso en estas discusiones judiciales, en esta propuesta? Ese consenso vendría dado netamente por los tribunales superiores de justicia, ¿no? Pero, y en ese caso, ¿cierto? Es la Corte Suprema la que tiene que zanjar la contienda, pero bueno, no sé, pues, igual estamos adscritos a tribunales superiores, ¿cierto? O cortes internacionales, y en este caso, obviamente, como el texto vincula en prácticamente todas las aristas a los pueblos originarios, perfectamente podría una decisión judicial entenderse como una vulneración a los derechos del pueblo originario y en ese caso seguir conociendo la instancia en tribunales internacionales y dejando la Corte Suprema de Justicia, la excelentísima Corte Suprema, ¿cierto?, como un tribunal de instancia, es decir, que podría haber otro tribunal superior que revise las sentencias y las adecue ¿cierto?, al sistema de justicia de los pueblos originarios. ¿Podría predominar un derecho por el otro? Es que esa predominancia, bueno, ya está estipulada la predominancia con respecto sobre otro, perdón, ¿cierto? En este caso, ¿cierto?, cuando se habla de la restitución, ¿ya?, de la reparación, etcétera, ya hay predominancia de uno sobre respecto del otro. Ahora, manejando este mismo tema, estos mismos derechos, el actuar policial dentro de este sistema judicial, ¿cómo se va a enfrentar? ¿Hay alguna claridad? Muy buena pregunta, excelente pregunta por lo demás. Claridad, yo creo que no hay ninguna, ¿no? Hay más dudas, creo yo, a la luz, ¿cierto?, de la lectura de los artículos que hacen mención a las policías, ¿no? Si uno coloca en contraste la actual Constitución versus la propuesta de texto, el artículo 101 de la actual Constitución señala y deja delimitado quiénes son, en este caso, las Fuerzas Armadas, quiénes son y qué compone la Fuerza de Orden y Seguridad, ¿no? Les coloca el nombre, Carabineros, ¿no? Pero acá, por ejemplo, como lo señala el artículo 297 de la propuesta, menciona a las policías, ¿ya? Las policías, sin dar en este caso, ¿cierto?, un nombre a cuál va a ser la policía o las policías, ¿no? Volvemos a lo anterior que se define posteriormente. Tendría que definirse, es que esa es la importancia de entender que la Constitución no es un texto azaroso, ¿ya? No es un texto ligero, es un texto que te va a dar las directrices de lo que puede ser y lo que no puede ser, lo que se prohíbe, lo que se manda, lo que se permite, etcétera, ¿no? Y es una definición legal también aparte del mismo Código Civil, que es al final el propósito, mandar, prohibir, permitir. Y en este caso no se menciona a Carabineros de Chile como la policía uniformada, ¿cierto?, a cargo de la prevención del delito o tal y como la conocemos, ¿no? Aquí perfectamente podría desaparecer. Y uno de los casos más puntuales que diría yo que a la postre no tenía ningún asidero, ninguna fuerza, es quitar el carácter de militar, ¿no? Y uno piensa, bueno,
¿Y eso en qué influyó? Escuchaba el otro día, ¿cierto? Cuando estaba trabajando y había puesto de fondo, ¿cierto?, un matinal. Aparecía el ex constituyente Fernando Adria, ¿no? Y él señalaba que se le quitaba ese carácter de militar porque así habría una correcta sujeción a la subordinación civil, ¿no?, al poder civil, etc. Bueno, yo me pregunto, ¿eso no pasa? No sé, él es colega, ¿no? Él es un colega, evidentemente un doctor tiene mucho más grados académicos y años de experiencia que uno, pero no sé, pues yo trabajo el día a día con ellos, pues obviamente con carabineros, y hay una sujeción, la hay. Amén de lo anterior, si me permite, ¿cierto?, aquí extenderme un poco con eso, ¿cierto? Decir ligeramente de que no hay sujeción, no hay control, no se vería reflejado entonces una fuga masiva de 700 uniformados de la fila de carabineros, ¿no? Por la incertidumbre que le ha generado en este caso la mala, ¿no?, la mala sujeción a este digamos, no sé, proceder, por así decirlo, claro, que cualquier cosa se mira como un objeto malo, que al final la institución se convierte en enemigo, etc. Entonces, genera incertidumbre, nadie le gustaría trabajar con incertidumbre, creo yo, ¿no? Entonces, no afectan nada. Se dijo también, obviamente, que están preparados para la guerra. Se ha dicho varias veces, entonces, perdone. Usted lo que debe hacer entonces, para poder entender si efectivamente eso es cierto, ingresa a la página de la escuelacarabineros.cl. Vaya al menú y busque el plan de formación y vea la malla curricular del plantel. Y contrástelo con la de las otras Fuerzas Armadas. Y busquemos dónde está la preparación militar para la guerra que tiene Carabineros. No existe. No existe. El dato es público, lo puede acceder cualquier persona. O sea, es un camino bastante complejo para mantener una institución como Carabineros como se vive hoy. Es un camino bastante complejo, yo creo, que mantenerlo, ¿no? Porque en este caso mandata nuevamente a la ley, a cómo tiene que crearse, o cómo tiene que determinarse, o cómo debe constituirse. Implica necesariamente una reforma a la ley orgánica constitucional de las policías, ¿no? Considera también la... Policías, sin dar en este caso, ¿cierto?, un nombre a cuál va a ser la policía o las policías, ¿no? Volvemos a lo anterior, que se define posteriormente. Tendría que definirse, es que esa es la importancia de entender que la Constitución no es un texto azaroso, ¿ya? No es un texto ligero, es un texto que te va a dar las directrices de lo que puede ser y lo que no puede ser, lo que se prohíbe, lo que se manda, lo que se permite, etcétera, ¿no? Y es una definición legal también, aparte del mismo Código Civil, que es al final el propósito, mandar, prohibir, permitir. Y en este caso no se menciona a Carabineros de Chile como la policía uniformada, ¿cierto?, a cargo de la prevención del delito o tal y como la conocemos, ¿no? Aquí perfectamente podría desaparecer. Y uno de los casos más puntuales que diría yo que a la postre no tenía ningún asidero, ninguna fuerza, es quitar el carácter de militar. ¿No? Y uno piensa, bueno, ¿y eso en qué influyó? Escuchaba el otro día, ¿cierto?, cuando estaba trabajando y había puesto de fondo, ¿cierto?, un matinal. Aparecía el ex constituyente Fernando Adria, ¿no? Y él señalaba que se le quitaba ese carácter de militar porque así habría una correcta sujeción a la subordinación civil, ¿no?, al poder civil, etc. Bueno, yo me pregunto, ¿eso no pasa? No sé, él es colega, ¿no? Él es un colega, evidentemente un doctor, tiene mucho más grados académicos y años de experiencia que uno, pero no sé, pues yo trabajo el día a día con ellos, pues obviamente con carabineros, y hay una sujeción, la hay. Amén de lo anterior, si me permite, ¿cierto?, aquí extenderme un poco con eso, ¿cierto? Decir ligeramente de que no hay sujeción, no hay control, no se vería reflejado entonces una fuga masiva de 700 uniformados de la fila de carabineros, ¿no? Por la incertidumbre que le ha generado en este caso la mala, ¿no?, la mala sujeción a este digamos, no sé, proceder, por así decirlo, claro, que cualquier cosa se mira como un objeto malo, que al final la institución se convierte en enemigo, etc. Entonces genera incertidumbre, nadie le gustaría trabajar con incertidumbre, creo yo, ¿no? Entonces no afectan nada. Se dijo también, obviamente, que están preparados para la guerra. Se ha dicho varias veces, entonces, perdone. Usted lo que debe hacer entonces, para poder entender si efectivamente eso es cierto, ingresa a la página de la escuelacarabineros.cl. Vaya al menú
y busque el plan de formación y vea la malla curricular del plantel y contrástelo con la de las otras Fuerzas Armadas y busquemos dónde está la preparación militar para la guerra que tiene Carabineros. No existe. No existe, el dato es público, lo puede hacer cualquier persona. O sea, es un camino bastante complejo para mantener una institución como Carabineros como se vive hoy. Es un camino bastante complejo, yo creo que mantenerlo, ¿no? Porque en este caso mandata nuevamente a la ley, a cómo tiene que crearse, o cómo tiene que determinarse, o cómo debe constituirse. Implica necesariamente una reforma a la ley orgánica constitucional de las policías, ¿no? ¿Considera también la aplicabilidad de esa política policial en los pueblos originarios o los pueblos originarios van a reordenar su proceso? Muy buena pregunta e interesante pregunta, ¿no? El artículo mismo, ¿cierto? 297 habla de que las policías, ¿cierto?, tendrán su competencia dentro del territorio nacional, ¿no? ¿Pero nacional de qué? No sé, pues vamos a ser plurinacionales, ¿no? En este caso los pueblos originarios también tendrían, como señala, ¿cierto?, autogobierno, autodeterminación, autonomía propia, ¿cierto? Perfectamente ellos podrían tener su mismo cuerpo coercitivo, ¿no? Y no permitir en este caso cómo funcionaría, ¿no? La policía, ¿no? Si se permitiría o no en este caso. ¿Ya? Perfecto. Es aquello. Igual deja la duda, porque respecto de los elementos del territorio, ¿cierto?, como se define, habla de la culturalidad, pero deja fuera el elemento plurinacional. Entonces, ahí se generan esas dicotomías y ambigüedades respecto de este texto y que no es sano. No es sano en lo absoluto, ¿no? Tener tanta multiplicidad de interpretaciones de una u otra forma, ¿no? Como abogado, ¿qué mensaje le dejaría a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que se interesan por conocer mayores detalles de esta propuesta que está en la mesa para el país? Buena pregunta, buena sugerencia por lo demás, ¿no? Que se informen, que lean y que al momento de verlo, de leerlo, ¿cierto?, lo hagan con una postura y con sentido crítico, ¿ya? Que no se dejen, por así decir, seducir a la primera lectura porque es bastante seductor, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, a recapitular, a señalar que en este caso la eficiencia y la eficacia de este texto, ¿no?, va a depender de lo robusto que sea el Estado de Chile y cómo se pueda pagar, ¿no?, ese acceso universal de derechos y prestaciones que vienen garantizadas, ¿no?, en esto. Alguien tiene que costearlo, ¿no? El mismo Estado tiene que costearlo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? El Estado no produce ningún peso, y eso hay que dejarlo claro. El Estado de Chile no produce ningún peso. El Estado de Chile vive de los impuestos que se recaudan respecto de los mismos connacionales, ¿no? Es una tarea difícil desde esa perspectiva. No, por supuesto que es complejo. Aprovechando ese enlace, hay un tema que también está preocupando en la comunidad y en gran parte del país que tiene relación con el derecho a la vivienda. También usted maneja mucho el tema de derechos. ¿Cómo se puede interpretar esta propuesta que está con una vivienda digna? Buen alcance ese de cómo se puede interpretar, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar? Miren, aquí la cosa es simple. Hay que remitirse a lo que señala el mismo texto en su artículo 51 de la propuesta, ¿no? Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, ¿no? Punto. Que permite el libre desarrollo de la vida personal, familiar y comunitaria. El Estado lo que te está garantizando es el acceso a la vivienda digna y adecuada, no la propiedad del mismo. Así de sencillo. No puedo darle dobles, terceras, cuartas, quintas lecturas al texto. Eso es indebido. No puedo subsumir ideas dentro de esto, ¿no? Es imposible. Aquí, respecto a esta garantía de derechos, es el acceso a la vivienda. Te está garantizando esa garantía, ¿cierto?, al uso, ¿no?, a la tenencia, a lo que se puede entender como un arrendatario del inmueble, ¿no? Pero no en propiedad, no en dominio, ¿ya? Si uno después hace una relación, ¿no?, respecto al mismo artículo 78, donde señala la propiedad, el cual, ahí lo menciona, que toda persona tiene derecho a la propiedad en todas sus especies y todas sus clases, y luego menciona, corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad. Corresponderá a la ley el modo de adquirir la propiedad.
Actualmente tenemos 6 modos de adquirir la propiedad. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo este artículo? Debería haber dicho, valga la redundancia, la ley determina el modo de adquirir, o nos vamos a sujetar a la ley que ya está, pero la ley corresponderá a la ley, ¿cierto?, determinar ese modo. Lo dejan potestativo a futuro, ¿no? Aquí cabe la duda entonces. Tenemos la prescripción adquisitiva, ¿no? Tenemos la accesión, tenemos la tradición, tenemos la ocupación, tenemos la sucesión por causa de muerte, tenemos la ley misma, ¿no? Y en eso cabe, ¿cierto?, la compraventa, cabe las herencias, caben, ¿cierto?, las regularizaciones mediante ley de estos bienes, no sé, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces eso ya no va a existir, la ley va a decirte entonces cómo adquirir la propiedad, ¿no? Ya esto ya no va a dejar. Tal vez podríamos elucubrar aquí bastante ideas. Si la ley determinará cómo será, tal vez no se podría detener, pues, no sería un modo. No se podría comprar, no se podría vender, no sé. ¿Qué pasaría con el sueño de la casa propia, de tantos comités que hay en el país, inclusive aquí en nuestra región, que están esperando una posibilidad de contar con una vivienda propia? No sé, ¿qué pasaría? No tendría sentido tenerlos, pues. Así de sencillo. Así de sencillo, porque obviamente el mismo artículo te dice, el Estado te va a garantizar el acceso a una vivienda digna. Nada más, pues. Entonces, ¿para qué vamos a dejar, ¿cierto?, que la gente que se organiza, las comunidades, ¿cierto?, a los que tanta mención hace el mismo texto, ¿no?, hagan el esfuerzo, ¿no?, y obviamente luchen por el sueño de una casa propia, ¿no?, algo propio, algo de uno, ¿no? No tendría razón, pues, si bastaría netamente que uno fuera a la institución respectiva, ¿cierto?, creada por la ley para que me dé una casa digna. Perdón, me dé el uso de la casa digna, ¿no?, me puede acceder a eso. Entonces, cabe preguntarse acá, no sé, el trabajo que se ha hecho por los comités de vivienda, la gente esforzada, ¿no?, la gente que ha juntado su peso, ¿no?, para meterla en la libreta de ahorro de la vivienda y poder, ¿cierto?, postular a aquellos subsidios que permiten la compra, ¿no?, y la adquisición del bien. ¿Ha sido un trabajo indigno? ¿Se le ha entregado entonces una casa indigna? No sé qué implica la dignidad en este caso. ¿Hay una mala interpretación entonces en ese concepto o está escrito y sacramentado como ley? Que yo creo que el Estado netamente está procurando asegurar techo, más que nada, ¿no?, a como de lugar. ¿Qué pasa con la propiedad? ¿Cómo debería defenderse en este caso? Es que ¿cómo debería defenderse la propiedad de qué? ¿De las cosas? ¿De la casa? De la vivienda. Claro, en este caso, bueno, buena pregunta, porque la herramienta que le da netamente un artículo que acabo de leer, la propiedad de las cosas, ¿cierto?, corresponderá a la ley la forma de cómo ésta se va a defender, ¿no? No sé, pues si yo me veo actualmente privado de la propiedad, tengo una acción de protección y tengo acciones civiles para recuperar, pero acá nada dice, ¿no? Acá nada dice respecto a eso. Hay acciones que tienen el rango constitucional, pero los asemeja ahora a un juicio declarativo en un tribunal ordinario, no en una corte o un tribunal superior. Eso me da señales de lo que usted señala, de que el Estado va a ser el propietario de la vivienda. ¿De que el Estado va a ser el propietario de la vivienda? No lo estoy diciendo yo, bajo ningún punto de vista. Eso no sale en que el Estado es el dueño de la vivienda, ¿no? Simplemente lo que se menciona es que se asegura el acceso a la vivienda digna. No se conoce la propiedad. Se conoce en otros términos, pero no en la vivienda. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el llamado que usted haría a estas familias que están soñando con la casa propia? El llamado a las familias que están soñando. Chuta, que se informen, nada más ni nada menos que eso, que se informen, que luchen por lo que están soñando, obviamente, y que obviamente escudriñen el texto a la luz de lo que aquí se expone, ¿no? Y obviamente tomar todos los resguardos necesarios, porque, no sé, no se garantiza. Habrá que ver en este caso qué es lo que va a decir la ley a futuro, ¿no? Y en eso obviamente no sé qué es lo que va a decir el legislador del momento, de aquí a un par de años más, si va o no a ser dueño, qué es lo que dirá la ley, ¿cierto?, que se creará al efecto. No sé. Si se aprobara esta propuesta, dependerá del Congreso los pasos siguientes. Por supuesto, le deja en este caso mandatado la ley, ¿no? ¿Y quién crea la ley en este caso? El Congreso Nacional. O mejor dicho, eventualmente la Cámara de Diputados y Diputadas y las regionales. Estamos conversando con don Cristian Cornejo, abogado litigante, que ha accedido a venir a conversar con este programa, Conversaciones
constitucionales para ir orientando, para ir conociendo aspectos de esta propuesta que se ha puesto en la mesa para todo el país. Don Cristian, su mensaje final para toda la comunidad que está viendo y está escuchando este programa, para ver cómo enfrentar este proceso que se acerca el próximo 4 de septiembre. Que la comunidad se informe, se siga informando, ¿no? Que tenga acceso al texto, ya en formato digital o físico, y que al momento de escudriñarlo, al momento de leerlo, ¿no? Lo hagan con postura crítica, ¿no? Es lo único que uno puede decirle, que si hay dudas, ¿cierto?, las traten de resolver, ¿no? Y buscar multiplicidad de opiniones, es lo más sano. Es lo más sano para que así usted se genere un criterio propio, ¿ya? No se quede con la primera impresión, ¿ya? Es evidente que las opiniones que uno pueda vertir pueden ser equivocadas, pueden no, pero yo lo hablo, digamos, de la base de la experiencia que me da el hecho de ser abogado, y obviamente uno trabaja con los riesgos, trabaja escudriñando leyes, ¿no? Y hay unas que tienen un exquisito contenido legal, ¿no?, técnico, y otras que son bastante anacrónicas y ambiguas, como en este caso este texto, que admite una multiplicidad de lecturas de un mismo artículo, y eso no debería ser. No debería ser. Las constituciones son claras. Las constituciones obviamente son lineamientos que se dan, directrices para el ejercicio del poder de la administración de un Estado, ¿no?, como si también, ¿cierto?, los derechos y deberes constitucionales. Pero aquí es demasiado y a la vez es todo y a la vez es nada, porque obviamente de una u otra forma te ves limitado. Te ves, ¿cierto?, en contradicción de un derecho respecto de otro, y no sé, es bastante, yo por lo menos lo veo bastante difuso, ¿no? Lo veo bastante difuso y veo bastante riesgo acá. Don Cristian, agradecemos su participación en este programa, Conversaciones Constitucionales, que busca precisamente orientar e informar respecto a esta propuesta que está hecha al país. Vale, muchas gracias por la invitación. De esta forma estamos poniendo punto final a este programa, segundo espacio que hemos generado para llegar a la comunidad, para que reflexione, para que piense, para que analice y estudie qué visión tiene respecto a este proceso el próximo 4 de septiembre. Por su atención, como siempre, muchas gracias. Estaremos en un próximo programa entregándoles más antecedentes respecto a otros temas de esta propuesta. Gracias, hasta siempre. Canal 4. Seguro te pasó o le pasó a alguien con quien hablabas. Se cortó. Es el nuevo fenómeno que tiene en pausa o cargando a muchas personas. Estoy aquí. El equipo de finanzas. Pasa cuando estamos trabajando. Bueno, o intentando trabajar. Se pegó. También cuando queremos compartir en familia. No, siempre pasa lo mismo. Si te pasa, te hace falta un internet más estable como el de GTD y Telsur y su compromiso de estar ahí por si algo falla. Maestranza Apple mantiene un amplio stock de planchas de fierro dimensionadas de todas las medidas y espesores, oxicorte, plegado de hasta 1,5 milímetros y vidrios cerámicos de todas las dimensiones. Apple fabrica cocinas a combustión lenta para calefacción central con serpentín y bullones para agua caliente. Apple pertenece a la Sociedad Industrial Mansilla Limitada, una reconocida maestranza regional con maquinarias y personal de alta calificación. Fono Calor Apple